escuchó la semana pasada, la cosa pasada. Ya, cada vez se acerca mucho más el tiempo y después tenemos en secuencia negativa y hemos visto en la práctica del laboratorio las cuatro formas. Ustedes han visto con qué instrumentos se medían, con qué instrumentos se determinaban de la fase. Ustedes hemos visto los tres tipos de secuenciadores que tenemos. Hemos visto ABC, RST, VW, L1, L2, L3. ¿Han visto? Los dos tres tipos de secuenciadores que tenemos sí, pero ambas son redondas, todas. En la que tenían los cocodrilos de contacto, aparecían L1, L2, L3, W. En los de inducción, porque tenemos inducción sin contacto, aparecía ABC o RST. Pero no me interesa, al margen es igual decir A, R, U, o B, S, T, o C, T, W, cualquiera de ellos. Entonces, una vez más, si hablo de secuencia positiva y negativa, no me interesa cómo tiene la máquina, lo que me interesa es el orden de las fases. ¿Cuál viene primero? ¿A, B o C? Si no me dicen nada en un ejercicio, ¿cuál es eso? Directa, ABC, luego habíamos visto que esas fases podemos conectarlas en delta y en estrella, por lo tanto, aquí teníamos cada fase tenía un voltaje de fase, voltaje de fase, voltaje de fase. Por lo tanto, si lo conectamos esto para que sirva como alternador, también tenía una corriente de fase. ¿Cómo eran estas movidas numéricamente? Eran iguales en qué? En magnitud, pero el módulo estaba, los módulos eran iguales, pero el ángulo pues estaba desplazado, 120 entre ellos. Entonces, de acuerdo a eso, habíamos dicho que si yo conectaba estos, el neutro era el punto de conexión de los tres. Por lo tanto, teníamos, en este caso, ese neutro podía ser accesible o podía ser también simplemente aislado. Ahí teníamos. Y podíamos tener entonces dos conexiones, la conexión en estrella y la conexión en triángulo. En la conexión en estrella, esta la ponemos en el neutro, y aquí está el neutro. Por lo tanto, ¿qué voltaje sería? Acá, si yo pongo acá el subíndice A, y entonces el neutro, ¿qué voltaje era? AN. Aquí se está saliendo BN y está CN. La pregunta era entonces, y yo les había dicho en el examen, necesariamente va a venir una de estas. Y hay algunos que están grabando la clase, si quieren, le voy a pedir la grabación. ¿Cuánto marcaba este voltímetro B sub 0? O sea, no me interesa el valor, lo que me interesa es el concepto. Este voltaje era igual, este voltímetro B sub 0, porque medía el módulo de voltaje, la diferencia de potenciales de qué punto, A y B. Listo, A y B. O sea, quiere decir que esto era lo mismo o no? Sí. Era lo mismo, porque este es el cable y este es el cable. Pero si vemos, este voltaje viene a ser el resultado de estos dos voltajes. Por lo tanto, estos dos voltajes tenían que ser colineales. Para que sean colineales, este voltaje tenía que ser acá y este voltaje tenía que ser hacia arriba, ¿o no? Es la única forma que sean colineales. Por lo tanto, este sería un voltaje ¿qué? A N. Para que sea, este voltaje sería voltaje NB. ¿Sí? Y habíamos quedado. No voy a apuntar de nuevo eso, que estamos haciendo reparos. Tienen los apuntes, lo hemos hecho en clase. ¿Cuánto salía este voltaje de AB? Este voltaje B sub 0, este voltaje B AB representaba la IC3, ¿sí? El voltaje de fase y el ángulo, tenía un ángulo. Y el ángulo no había necesidad de memorizarse nada. Y habíamos dicho, aquí teníamos el voltaje de AB, el voltaje, y aquí había otro voltaje. ¿Cómo era la secuencia positiva? ¿Cuándo le decimos secuencia positiva? Todo esto era tomando la referencia de AN como 0 grados. Pero si no me decían nada de la referencia, ¿cuánto tomamos? El voltaje DC, o sea, esto era 0 grados. Si esto fuese a 0 grados, ¿cuánto sería BAN? Acá. 90 grados. ¿Cuánto sería BB? 120. ¿Cuánto sería CA? Sería 120 o 240. Cualquiera de ellos puedo tomarlo como referencia. Listo, y queríamos acá entonces, aquí teníamos el voltaje AN, si quieren, ustedes lo repasan, este voltaje BAB, este voltaje BAB era simplemente el voltaje BAN, más el voltaje, ¿qué voltaje? N, listo. Y esto nos daba pues como resultado, y el ángulo nos daba ¿cuánto?
Una poquito. Vamos a volver. Fácil. ¿Cuál te da? No, voltaje de fase, está el ángulo, digo. Eso es bien el ángulo. La vea B. Vea B, no. Listo, el voltaje BC. Acá mismo. Menos, 90. El voltaje sea. Si esto es una referencia, esto sería 150. ¿Cuánto es esto? 30. ¿Y esto cuánto va? 120 más 30. 150, no. Y entonces tenemos ahí, entonces teníamos pues, esto era para secuencia positiva. ¿Cómo sería secuencia negativa? Así la hojita, esto simplemente era hacia arriba. Estos voltajes estaban hacia abajo y esto estaba hacia arriba, lo único. Y no había necesidad de memorizarse nada y habíamos visto por nuestro. Voy a tomar cualquiera como referencia. Podía ser base, lo que sea. En total teníamos nuestras referencias. ¿A qué conclusión habíamos llegado en la conexión de la estrella? Habíamos llegado que la corriente de línea, acá, que la corriente en línea era igual a la corriente base. El voltaje de línea, aquí está. El voltaje de línea es la referencia 3, o sea que, me imagino que también en el laboratorio fue verificado, ¿no? Sí. Se ha modificado, algunas ideas tienen. Eso servía para la secuencia positiva, y para la secuencia negativa. Cualquier voltaje de fase o cualquier voltaje de línea podría tomarse como referencia. Una vez más, como decimos, tengo un sistema trifásico de 500 volts. En un sistema trifásico, ¿cuántos voltajes puede haber? 6. ¿Cuántos tipos de voltajes? No digo en cantidad. Dos tipos de voltajes. Voltajes de línea y voltajes de fase. Si no me dicen nada, les estudiantes voltajes de línea. Si fuese de fase, necesariamente tendría que decir en un sistema trifásico el voltaje de fase es tanto. Pero si no me dicen nada, es siempre el voltaje de línea. Listo. Luego habíamos visto la conexión en triángulo delta. Lo que me interesaba era que acá yo tenía la conexión en delta, que el voltaje de fase era igual al voltaje de línea. ¿Es así? Y la corriente de fase, ¿cuál será? O la corriente de línea era raíz de 3, corriente de fase. Y listo. Ya teníamos acá, yo tenía mi sistema como corriente trifásico. Ahí estaba mi corriente trifásico. ¿Cuántos terminales tenía mi en el laboratorio? ¿Cuántos tenía? 3, 4. Tenía R, tenía S, tenía T, tenía E, D. Lo que hacíamos aquí estaba R, S, I, R, S, I, T. Y yo podía ponerle cargas. Acá tengo corrientes. ¿Hay corrientes? No. ¿Cuándo hay corrientes? ¿Cuándo aparecen corrientes? Solo tengo tensión. ¿Cuándo hay corriente? Cuando le ponemos carga. Entonces, las cargas podían ser de dos tipos. Si las cargas son idénticas en las tres tipos, ¿qué tipo de carga hemos dicho? Carga balanceada o equilibrada. Las cargas eran diferentes, R, M, C. La carga era balanceada o también equilibrada. ¿Qué pasaba con las corrientes si la carga estaba equilibrada? Eran iguales en módulo y en ángulo estaban entre ellas disputadas 120 grados. La carga era desequilibrada. Eran totalmente distintas tanto el módulo como también entonces decimos si era desequilibrada, de las corrientes en las líneas eran totalmente diferentes en ángulo y también como en módulo. Listo, entonces, eso es lo que vamos a ver entonces, cómo calculamos las corrientes. Ya habíamos visto qué pasaba si yo tenía ese tipo de expresión. Si yo tenía acá, normalmente en el 90% de ejercicios la tensión es conocida. Yo tengo acá la carga, vamos a suponer que la carga es balanceada y tengo acceso al neutro. Incluso
¿ya? En los libros, acá yo le he puesto esto, porque en los libros yo puedo obviar ese ejemplo. Listo, ahí está. Normalmente los ejercicios aparecen así. Y es más todavía, ni siquiera aparece esta. Ni siquiera aparece porque es una lámpara. Ya yo puedo conseguir unos simples alarmas. Listo. Esta es la línea A, esta es la línea es el neutro, esta es B y esto es C. Listo. ¿Qué pasa si me preguntan encontrar las corrientes y las líneas? ¿Qué método utilizamos cuando teníamos un neutro? ¿Cuál es el método más sencillo que se va a la ley? Muy bien, ¿no? A ver, alguien. ¿Cómo era? ¿Cuál es el método más Corriente de sencillo que malla. teníamos? Cuando compartían el neutro. Es decir, yo los independizaba, por eso los sacaba. Me iba con la tercera parte del neutro. No me acuerdo. ¿Se llamaba? Por neutro monofásico, se llamaba así. Entonces, cuando yo tenía el neutro, podía independizarlo. Es decir, si yo tengo el neutro acá, a este neutro lo partía pues en tres. Una parte se quedaba con la fase A, la otra con la fase B y la otra con la fase C. ¿Qué se llamaba a esa independización? ¿Qué método? Equivalente monofásico, pues estaba ahí. Fíjense, aquí está el equivalente. Aquí está. Equivalente monofásico. ¿O no se ve? Sí, más o menos se ve elegido. ¿Sí? Entonces utilizamos el equivalente. ¿Y qué es el equivalente monobásico? Simplemente a las tres las independizamos. Y aquí están independizadas. Por lo tanto, si el voltaje es porque aquí ya estoy resolviendo ejercicios, ¿verdad? Lo único que va a tener que es ponerle valores. ¿O no? Sí, entonces yo tengo que el voltaje BN está. Aquí olvídense de esto es una lámpara, listo. La impedancia también es conocida. ¿Cómo puedo hallar aquí la corriente en la línea? Ya. Con la ley de Ohm, pues simplemente, ¿saben qué es esto? Entonces la corriente será simplemente voltaje, esto es la impedancia. Pero ¿qué voltaje le aplico acá? Esto es A, esto es neutro. ¿Qué voltaje será? Voltaje B, A, N. Y cuando aparece el subíndice N, ¿qué tipo de voltaje es? De fase. Y si no aparece, no aparece N, ¿qué tipo de voltaje es? Entonces, ¿qué módulo tiene el voltaje de fase? El voltaje de fase, este BAN, ¿qué valor tiene? Yo les he dicho, este ejercicio, está alimentado con 400 volts. Listo. ¿Cuánto es el voltaje de fase? 400 de 3 raíz de 3. Ángulo. ¿Qué es eso? 90 grados. Voy a calmarme. Se supone que no se les dice nada de la referencia. ¿Cuál es la referencia? ¿Es PLC? Sí. Entonces, ¿cuánto es PAE? 90. No. Si les hubiese dicho, tome el voltaje de fase A como referencia, ¿cuánto sería? ¿Cómo va a ser menos 3 de 0 grados? ¿O no? ¿Sí? ¿Se cuenta los respuestas? Si decimos en el ejercicio, tome como referencia el voltaje de fase A. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de AN? El voltaje de fase, ángulo. 0. ¿Cuánto sería BAB? 30. ¿Cuánto sería BSN? 120, porque son voltajes de fase. ¿O no? Y los ejercicios que vamos a resolver son estos. No hay nada más, no hay nada complicado. Pero si no saben teoría, va a ser un poquito difícil de adivir. Entonces, fíjense, aquí utilizamos para encontrar entonces las corrientes acá. Para encontrar las corrientes en las líneas, utilizamos el equivalente monofásico. Utilizamos simplemente la ley de Ohm. Listo, ya. No hay necesidad. Ahora, en un sistema trifásico, cuando la carga es balanceada, ¿cuánto será la corriente en el neutro? Si nosotros vemos la demostración, la corriente va a ser 0. Va a ser 0. ¿Por qué? Y numéricamente, ¿cuánto sería?
aquí, si la corriente en el neutro es acá, aquí está yendo la corriente I sub A, aquí está yendo la corriente I sub B y la corriente I sub C. ¿Cuánto sería entonces la corriente en el neutro? Sería el negativo de quién? De la suma de las 3, I sub A más I sub B. Con toda seguridad que esto va a salir 0 amperes. Vale. Justamente por eso es que se prefiere pues, que la carga sea balanceada o equilibrada. Para eso, para que la corriente en el neutro sea casi. ¿Qué ganamos con que la corriente en el neutro sea casi siempre, la menor posible? ¿Qué ganaría? Que el conductor eléctrico pues sea lo más delgado posible, ¿o no? Porque si me sobra pues cobre, le pongo una sola línea pues lo colocar. En los postes, ¿cómo sería un cable grueso que está al suelo? Nosotros pues un hilito de poste. ¿Podría sentir eso? No, para que no suceda justamente se hace ese balanceo de cable. Listo, seguimos. Y ahí hay dos ejercicios ya. Solo falta ponerle número. Aquí está. Hemos aprendido a encontrar corrientes. Presten atención. ¿Les veo yo? Hacia la cara. Preferible porque no estar cabeceando, se va a cargar. Observen. Vamos siempre, les repito, en el 90% de los ejercicios el voltaje es dado. ¿Cuál será el costo? Siempre va a ser la corriente, la potencia. Entonces, fíjense, en este ejercicio yo tengo la línea A, la línea B, la línea C. La pregunta es, estamos repasando lo que hemos visto en teoría, porque si no sabemos teoría, no vamos a ganar en absoluto. Puedo ver 20 ejercicios y no vamos a aprender nada. Entonces, si yo quiero encontrar las corrientes en línea, acá yo tengo 3 metros. Normalmente hemos dicho que los voltajes son conocidos. ¿Qué voltaje? ¿Habrá neutro acá? No, no hay. Solo tenemos voltajes de línea. Voltaje AB, DC y CA. ¿Tenemos referencia? No, voltaje DC. ¿Tenemos secuencia? No dice nada de secuencia, secuencia positiva. Y el voltaje de línea que es un dato. Tengo los 3 voltajes. Tengo aquí también las impedancias. La pregunta es, ¿cómo encuentro esta corriente de línea AB y C? Entonces, previamente, ¿qué podemos hacer? Si nosotros tenemos voltaje, tenemos impedancia, ¿qué podía encontrar? ¿No podíamos encontrar esta corriente de fase? ¿O no? Sí, pues esta corriente de fase que le llamamos la corriente IAB. Lo mismo, si yo tengo esta impedancia y tengo este voltaje, ¿puedo hallar la corriente en esta fase? Sí. También, listo, aquí está la corriente. Dentro de unos minutos vamos a ponerle valores numéricos. Si yo tengo esta impedancia y tengo el voltaje BCA, ¿puedo hallar la corriente en esta fase? Sí. Sí, también, entonces esta será la corriente ICA. O si quieren le ponen Y, X y Y, Z, porque no interesa eso. La pregunta es, ¿cómo encontramos las corrientes? Estas son las corrientes en la fase. ¿Cómo encontramos las corrientes en las líneas? Las corrientes en la fase las hemos encontrado por la ley de Ohm. ¿Cómo encontramos las corrientes en la línea? Por La ley de Ohm, la primera ley que aplicamos acá, aplicamos la primera ley y decimos corrientes que entran igual a corrientes que salen y de ahí despejamos. Y está. Esto es primera ley. Para los que están tomando sus apuntes, ¿y esta es qué? Ley de Ohm. Siempre los que no me veo preocupados. Listo, y se acabó. Haciendo estas operaciones. ¿Alguna duda ahí? Listo. Segunda forma. Las corrientes de malla. Las corrientes de malla. Nos teníamos pues corrientes de mallas. Y hoy día también vamos a ver varios ejercicios. Hoy día definimos nuestro 20 o definimos también al revés. Entonces, lo mismo. Yo tengo acá, es el mismo ejercicio. En este ejercicio los voltajes son datos. Este voltaje es dato, y los 3 voltajes, A, B, B, C y CA. Las impedancias también son datos. ¿Sí? Y puedo entonces, si yo quiero las corrientes en las líneas, yo puedo aprovechar para hallar las corrientes. ¿Dónde? Corrientes de malla, pues, ¿sí? ¿Cuál es una corriente de malla? I sub 1, I sub 2, la corriente de malla, I sub 3. Pero estas son las corrientes de malla. ¿Cómo encontramos esas corrientes de malla?
haciendo la matriz de frentes, una matriz de 3 por 3, ¿cómo era la matriz? Para I sub 1, recuerda que esta era la diagonal principal. Acá fuera, ZA, ¿sí? Para I sub 2, ZB, para I sub 3, ZA más ZB más ZC. ¿Sí? I sub 1 con I sub 2. No había ninguna impedancia, 0. I sub 1 con I sub 3, menos ZA. I sub 2 con I sub 1. Eso es. I sub 2 con I sub 1. 0. ¿Sí? I sub 2 con I sub 3. Menos ZB. Menos ZB. Z1, valor. Veamos. I sub 2 con I sub 1. I sub 2 con I sub 1. 0. I sub 2 con I sub 3. Menos ZB. Está bien. Y así pues llenamos esto. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Listo. Pero a mí no me interesa ese corriente de falla, sino me interesa el qué. La corriente es de línea. ¿Cuánto sería la corriente de línea? ¿Cuánto sería I sub A? ¿La corriente roja o la corriente azul? ¿Cuánto sería I sub A? I sub 1. La corriente I sub B. I sub 2 menos I sub 1. La corriente I sub C. Menos I sub 2. Eso ya es cultura general, ya no vamos a estar explicando. Listo, la segunda forma. Tercera forma. Tercera forma, hacemos pues la corrección. Estrella. ¿Qué pasa si es balanceada? ¿Cuánto sería cada uno de estos valores? Iguales. Y fíjense una cosa interesante. Aquí hay neutro. Sí. Y aquí quede bien claro. ¿Qué pasa si fuese esto una carga balanceada? Nosotros por teoría sabemos que la corriente en el neutro sería 4. 0. Entonces, solo que cuando la carga es balanceada, yo puedo asumir que hay un neutro ahí. ¿Para qué me serviría ese neutro? ¿Para hacer qué? Una sola malla, no. ¿Qué le hemos llamado al iniciar? Bien. El equivalente monofásico. Si yo tengo acá alambre, entonces una forma muy sencilla haría hacer el equivalente monofásico. Pero solo si es balanceada. Pero si fuese desbalanceada no puedo hacer eso. Si es desbalanceada no me queda otra que hacer mis dos mañas. ¿No? Estamos haciendo 6 ejercicios. Esto lo vamos a ver en el día. Es que no hay más. No hay más. En el ejercicio vamos a ver que simplemente es sustituir valores numéricos. No lo voy a intentar. Luego habíamos visto, a ver qué más, potencia, habíamos demostrado que la potencia, tanto en carga, para cargas conectadas en delta, en estrella y en delta, la potencia era igual. ¿Qué cambiaba? No, pero ¿qué cambiaba? ¿Qué cambiaba yo conectando en delta o en estrella? Porque lo único que controlaba era el voltaje y la corriente. En estrella, yo le ponía en estrella porque la corriente era, el voltaje era alto. ¿Qué pasaba con la corriente? Acá, ¿sí? Entonces, eso se aprovechaba para el arranque de los motores. Un motorcito de 6 bobinas, lo conectábamos en estrella, y una vez que alcanza su velocidad, pasamos a delta. Eso se llama la conexión estrella delta. ¿Sí? Listo. Luego también habíamos dicho que, ¿cuántos tipos de potencia tenemos en corriente alterna? 3. ¿Qué pasaba si no nos indica nada? ¿Qué tipo de potencia? Siempre asumimos que es potencia activa. Si fuese otro tipo de potencia, necesariamente tiene que mencionarle que es reactiva o no. Listo. Y acá también es interesante, cuando la carga es balanceada, yo puedo obtener la potencia total, tengo raíz de 3, tengo el voltaje, tengo el cosfi y puedo variar aquí. ¿Qué hace? Solo cuando la carga es balanceada, nada más. Si fuese desbalanceada, no se puede aplicar esto. Luego también, y con eso habíamos acabado, medición de la potencia eléctrica, me imagino que esta semana han trabajado con esto, a pesar de que ya en las anteriores experiencias hemos utilizado el batímetro. ¿Sí? Y el batímetro tenía dos bobinas, una bobina multimétrica y una bobina amplimétrica. ¿Cómo se distinguía la bobina multimétrica? Porque su resistencia interna era alta. En el laboratorio
que le toman fotos, ¿y cuánto salió? 24.000, casi 24 kilovatios, era muy alto. Y la resistencia de la perímetro era pues 0.0024, casi 0. Lo interesante era que esta bobina amperimétrica se conectaba en 0, como si fuese un amperímetro. Y la bobina voltimétrica paralela. La diferencia que como ahora es corriente alterna, no hay pues positivo ni negativo, sino que hemos visto en los instrumentos. Hay un asterisco, en otro sería el no asterisco, o sea, no hay positivo. En algunos instrumentos aparece el asterisco, y en algunos aparece como el más menos, como un asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este asterisco, el más menos? ¿Sí? En la bobina amperimétrica significa el punto de ingreso obligatorio de la corriente. ¿Sí? ¿Qué significa el asterisco de la bobina voltimétrica? El asterisco es la cabeza de la flecha y el otro la cola. ¿Sí? En cambio acá, aquí está la cabeza de la corriente, si quieren, la cola. Y listo. ¿Qué es lo que medía en ese batímetro? B por I por 2, listo. Y ahora, con esto acabamos. Y esta semana ustedes han trabajado esto. Yo tengo acá una carga trifásica con neutro. Métodos para medir la potencia. No, ahí pues. ¿Funciona Aaron acá? No, ¿Sí funciona Aaron? no. ¿Cuándo se utilizaba Aaron? Cuando solo tenía 3 líneas. ¿Hay cuántas líneas de? Todavía no funciona Aaron. Acá funciona el método de los 3 batímetros monofásicos. Si la carga es balanceada, uno solo multiplicado por 3. ¿Bueno? Sí. Entonces, si la carga es desbalanceada, simplemente sumo el batímetro A más el batímetro B más el batímetro C. Pero ¿qué pasa si es absolutamente balanceada? Tomo una y la multiplico por 3, se acabó. ¿Cuál era la condición para utilizar este método? Con rojo. Ya es ahí. ¿Es stripper? No. ¿Cuál era la condición para utilizar este método? El requisito era que el neutro servía para alimentar todas las bobinas. Están bien, esta bobina, esta bobina. ¿Esto lo he hecho en el laboratorio o no? Entonces, los he visto todos anicosos ahí, hermano. Esto entonces es para medir la potencia, ya sea balanceada o desbalanceada con el método de los 3 batímetros. Y ahora lo más importante era este método, el llamado método de Aaron. El método de Aaron. El método de Aaron no me interesaba si la carga estaba en delta o estaba en estrella. ¿Cuál era el requisito? ¿Cuál era la condición para medir este método? Era que solo utilizaba 2 batímetros. ¿Cómo se conectaban estos 2 batímetros? En paralelo con la... Donde no había batímetro en el punto de alimentación para las otras 2. Yo tengo batímetro en A y tengo el batímetro en C, ¿están viendo? Entonces, donde no hay batímetro sirve para alimentar a las otras 2. ¿O no? ¿Sí? Y acá fíjense, entonces la potencia total es la suma. Y acá vamos a ver lo mismo, cuando la carga esté en estrella, lo mismo, fíjense. Donde no hay batímetro está ahí. ¿Qué pasaría si yo le pongo acá batímetro y acá batímetro y aquí no hay? Entonces A sería el punto de alimentación para nosotros dos. De todas formas, entonces, no me importa si sea balanceada o desbalanceada, la potencia trifásica es la suma. Y con esto acabamos. Fíjense, ¿qué pasa si... También, esto es importante. ¿Qué pasa si este es... vamos a suponer que este ángulo es 30 grados. 30 grados. Es una carga de qué tipo? ¿Balanceado o desbalanceado? Balanceado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el cos phi de todo este circuito? De todo este circuito, si fuese balanceada, es cos de 30 grados. Se acabó. ¿Sí? Cuando es balanceada. Pero ¿qué pasa si la carga es desbalanceada? Este es 30, este es 10 grados y este es 0 grados. ¿Cuánto es el cos phi del circuito trifásico? La suma, el promedio, el mayor, el menor. ¿Suma? No. Entonces, el promedio tampoco. Entonces, cuando yo tengo una carga desbalanceada, ¿cómo hallamos el cos phi?
También. Vean, vamos a leer textualmente que nos dice, y con esto se acaba, no hay más tampoco, para que ya no se aburra. Nos dice, donde el cosfi total de un circuito trifásico está dado por la siguiente relación. Si es trifásico balanceado, el cosfi de cualquiera de las fases es igual a todo el cosfi del sistema trifásico. Ahí no hay dudas. ¿Se entiende? Sí. Cuando es balanceado, el cosfi de una de las cargas es igual a todo. Pero ¿qué pasa cuando es desbalanceado? Entonces, fíjense, ¿cómo? Entonces, en este caso, el batímetro está entre A y C. Entonces, fíjense, tangente del ángulo es raíz de 3, la lectura del batímetro A menos el batímetro C sobre la suma de las dos. Y encuentro este. Entonces, el phi. El phi va a ser el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. ¿Cuál es el cos phi? El cos puede ser A. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, para secuencia positiva, acá para ¿qué tipo de secuencia? Negativa. Tangente de phi. Para secuencia positiva. ¿Qué pasa si los batímetros entre B y C? ¿Sirve? No, no sirve. ¿Qué tal si los batímetros tendrían entre A y B? ¿No sirve? Tampoco nos sirve. ¿Cuánto nos faltaría? Aquí nos faltarían dos casos y aquí no, porque podría estar entre A y B, B y C o no. También vean sus apuntes ahí de Dimitri, ustedes lo completan. Este tema muy fácil. No hay más tampoco, se acabó. 2, 0, 205, ahí está la formulita, observe por favor. ¿Cuántas fórmulas tenemos? 6. Para secuencia positiva tenemos 3. Para secuencia negativa tengo 3. ¿Esta fórmula cuándo sirve? Donde el batímetro está en la línea A y B. ¿Cuándo sirve esta fórmula? Cuando los batímetros están en B y C. ¿Cuándo sirve esta? Sería. Para secuencia negativa, lo mismo. Cuando el batímetro está entre A y B, C y B, se acabó. Para CA, ahí está. Este es para secuencia positiva. Este es para secuencia negativa. 3. La fórmula que hemos visto en los apuntes es esta, que los batímetros están entre A y C. En los apuntes están estos dos. ¿Por qué? Porque los batímetros están en las líneas A y C. Esto nos va a servir cuando los batímetros están en B y C. Ya. Esta es toda la teoría, señores. No hay más teoría. Pero con la teoría podemos, incluso podríamos dar el examen sin hacer ejercicio. No se ríe. Y tengo aquí ejercicios por el cuerpo. Ese no. Presten mucha atención. Les repito, presten atención porque no hay nada como